será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estamos predicando en las redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Predicador de Cristo Patricio Lara. Aquí encontrarás mucho de Dios para edificar tu vida espiritual. En tiempos de confusión y perdición, surge un ministerio que predica el Evangelio de Cristo, la sana doctrina. Lo hacemos por amor a las almas, como está escrito, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido, para bendición y salvación de las almas, ya que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Conoce más de nuestra Iglesia Cristiana Pentecostés, Cristo es el Camino, comunicándote al 425-830-7910 o escríbenos al correo sr.lara85@gmail.com. Una nueva generación con el fuego de Dios. San Mateo capítulo 7, vamos a leer el versículo 7. Amén, hermanos. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que está en medio nuestro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Puede sentarse, amado hermano? Esa sería la enseñanza bajo el tema: cuidado con decir algo que Dios no dijo. Amén, hermanos. Y dimos lectura a la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 7. Y ahí la Biblia dice, amados hermanos, pedid y se os dará. La Biblia no dice decreta y se te dará. Amén, hermanos. La Biblia dice, amados hermanos, humillaos delante de Dios y Él hará. No dice ordeno, establezco y determino para que aquello suceda. ¿Sí me está poniendo cuidado? La Biblia dice, amados hermanos, teniendo sustento y abrigo es suficiente. La Biblia no dice nací para ser rico y prosperado. La pobreza es una maldición. La Biblia no dice eso. Amén, hermanos. La Biblia dice hágase tu voluntad. La Biblia no dice yo cancelo, anulo y rechazo esto o aquello. La Biblia dice hágase tu voluntad. Yo le acabo de mencionar lo que la Biblia dice referente a estos temas. Sin embargo, las frases que mencioné que la Biblia no dice, muchos escuchan a veces entre el pueblo del Señor. ¿Cierto o falso, hermanos? Muchos escuchan. Entonces por eso sería el tema: tenemos que tener cuidado con decir algo que el Señor no dijo. O no solamente con decirlo, hermanitos, sino con estarlo pensando. Amén, iglesia. Estar pensando, tener una idea del evangelio o de las cosas, una idea errónea, una idea equivocada. Amén, hermanos. Entonces vea, ahí la palabra del Señor dice en Mateo 7:7, bendito sea el nombre del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén, hermanos. La Biblia no dice decreta y se te dará. Amén, hermanos. La Biblia no dice decreta y se te dará. La Biblia dice pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Sin embargo, usted encuentra en este tiempo actual los diferentes evangelios modernos que están bajo esto, bajo declaraciones y decretar y ese tipo de cosas. Amén, hermanos. Entrando a este primer punto, amados hermanos, usted y yo, si estudiamos y analizamos el significado de un decreto, lo que es un decreto, o sea,
una vez que se daba un decreto, ya era un hecho, para que me entiendan. Amén, hermanos. Ahora imagínense, si nosotros no vamos como la escritura dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, sino que nosotros vamos a lo que es un decreto, amados hermanos. ¿Y cuántas de las veces usted encuentra que se hace un decreto o hacen un decreto estos que andan en ese evangelio y no acontece nada? Eso no encaja. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque el decreto ya es un hecho, entendiendo el significado, amén, de lo que es un decreto. La Biblia en Santiago capítulo 4 versículo 10, no lo va a leer aquí, lo va a leer en casa, pero apúntele. La Biblia dice: humillaos delante de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Amén, hermanos. O sea que es de humillarnos delante de Dios y Él va a hacer la obra en su tiempo, en su momento. ¿Sí me va siguiendo, iglesia? Amén. Eso dice ahí en Santiago capítulo 4 versículo 10. Amén. La Biblia no dice ordeno, establezco y determino para que aquello acontezca. La Biblia no nos enseña que nosotros andemos bajo ese tipo de cosas para que algo suceda. ¿Sí me va a poner cuidado acá o a qué vino? Porque venimos a poner cuidado a la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, si nosotros vamos a andar en esas cosas, bendito sea el nombre del Señor, nos salimos de lo que la palabra dice. Y estamos bajo el tema cuidado con decir algo que Dios no dijo. Amén, hermanos. Entonces es humillaos delante de Dios. No salirse de lo que Dios ya dijo y andar uno ordenando, estableciendo, decretando, declarando para que acontezca. Humillaos delante de Dios y el Señor os exaltará, el Señor obrará cuando fuere tiempo. ¿Se está entendiendo, hermanos? Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 8, tampoco lo va a leer, lo va a apuntar, amén, y lo lee en casa. La Biblia dice: teniendo sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Amén, hermanitos. Eso dice la Biblia, eso dice Dios, porque es su palabra. Amén, hermanos. La Biblia no dice nací para ser rico y prosperado. Amén. La Biblia no dice nací para ser rico y prosperado. La pobreza es una maldición. Porque estos que andan en ese otro evangelio, amados hermanos, enseñan eso: que usted nació para ser un campeón, que usted nació para ser rico y prosperado. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y no es que nosotros tengamos algo contra la prosperidad. Dios puede prosperar, porque la Biblia dice que Él desea que seamos prosperados en todo. Amén. Y la Biblia, amados hermanos, lo dice claramente, pero esa parte es la que agarran estos del evangelio de la prosperidad. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Que seamos prosperados en todos, pero olvidan la parte que dice así como prospera tu alma. Nuestra alma va a prosperar en lo espiritual. La palabra del Señor es completa. Dice que Él desea que seamos prosperados en todo, sí, pero así como prospera tu alma. Pero estos te enseñan a que seas prosperado en lo material y ya no les importa si estás avanzando en lo espiritual. Amén, hermanitos. Sino que se enfocan en lo material. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, aleluya, el Señor no tiene ningún problema con prosperar a una persona, porque tampoco estamos predicando que entonces hay que andar ahí muriéndonos de hambre. No, bendito sea el nombre del Señor. Pero el Señor sabe cuándo sí, cuándo no, a quién sí y a quién no, por qué sí, por qué no. Amén, hermanos. Sí, amado hermano, porque imagínese, la Biblia allá en el libro de Santiago dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para vuestros deleites y pasiones. Estos te enseñan: no, pídele al Señor, decreta y declara, y el Señor te quiere prosperar. Y entonces, amado hermano, empiezan a pedir: Señor, dame $100,000, pero los quieren irse a perder al mundo. El Señor no les va a dar nada.
pero entonces estos enseñan, amado hermano, que si usted no es rico, que si usted no es prosperado en lo material, en dinero y en cosas materiales, amado hermano, hasta asumen que uno está bajo maldición. Sí, ese evangelio, amado hermano, enseña eso. Bendito sea el nombre del Señor. A veces no con tanta claridad o no a la primera, pero muy en el fondo esa es su idea de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo es posible? Dice que si está Dios con él o con ella, esté pasando tales situaciones. ¿Cómo es posible que si está Dios con él o con ella en esa iglesia sean tan poquitos y no tengan ni para los instrumentos? Porque piensan que todo es material. Amén, hermanos. Imagínense, amado hermano, si estos que enseñan eso tuvieran razón, entonces Pablo estaba bajo maldición. ¿Estamos aquí, iglesia? Porque la Biblia enseña, amados hermanos, que Pablo pasaba hambre y desnudez. Pasó hambre, frío, desnudez. Amén, hermanitos. Pasó pobrezas grandemente. Pablo, amados hermanos, estaba bendecido por el Señor, protegido por el Señor. Lo protegió en muchas cosas, amado hermano. Lo protegió, dice la Biblia, bendito sea el nombre del Señor, de muchos peligros, en los desiertos, en los mares, en diferentes cosas. Lo protegió de muchos peligros. Ahí en una de las cartas, amado hermano, él empieza a decir de cuántos peligros Dios lo protegió. Y también dice que sabe de qué lo protegió: de los falsos cristianos. Bien interesante, que el Señor lo protegió de muchas cosas, pero también de los falsos cristianos. De los falsos cristianos tiene que cuidarse. Amén, hermanitos. ¿Que son qué? Quizás estos que estamos hablando, que predican otro evangelio que la Biblia no dice, que dicen cosas, bendito sea el nombre del Señor, que Dios no ha dicho. En una iglesia, a nosotros personalmente, en una iglesia que está por aquí cerca, no voy a decir el nombre para no desprestigiar a los artistas. Amén, hermanos. Ni el de la iglesia, ni el del pastor que dijo eso. Pero un día un pastor a nosotros nos decía, amado hermano, estando ahí, que si nosotros íbamos a la tienda, a la segunda, que eso era hasta pecado. Así nos dijo, hermano. Y lo digo delante de Dios sin temor, porque esas fueron sus palabras. Imagínense, amado hermano, cuando usted y yo, cuando nos sobra algo del chequecito, ahí es donde vamos y nos damos una surtida. Amén, hermanos. ¿Y qué tiene, amado hermano? Pero ellos están en otro evangelio. Imagínense una hermana, estábamos ahí, escuchó eso, y luego después ella fue a la segunda, porque ella supo que esas eran mentiras del diablo. Se encontró un sillón bueno, amado hermano, y nosotros ocupábamos un sillón en la casa, pero la hermana ya no se atrevió a llamarnos y decirnos: hermanos, véngase a la oferta de la segunda, aquí hay un sillón, porque pensó que nosotros quizás nos habíamos tomado en serio que ir a la segunda era un pecado. Imagínense lo terrible, amado hermano, de cómo se desvían las cosas que supuestamente ellos hablan, supuestamente en el nombre de Dios, pero que Dios no dijo. ¿Sí se está entendiendo, iglesia? Entonces, amados hermanos, miren, en Mateo, para continuar, en Mateo capítulo 6, versículo 10, la Biblia dice: hágase tu voluntad. La Biblia no dice yo cancelo y anulo. Amén. Yo cancelo esto en el nombre de Jesús. Yo anulo esto en el nombre de Jesús. Yo rechazo esto en el nombre de Jesús. Que si esto, que si aquello, que lo rechazan, amado hermano. ¿Y qué pasa si están rechazando y es Dios el que está tratando con la persona? Y se agarran reprendiendo al diablo y rechazando, y muchas de las veces Dios tratando con la persona. Porque enseñan que todas las enfermedades son del diablo. Luego algunos enseñan eso. Es verdad que muchas enfermedades son causa del pecado y son del diablo, pero muchas otras son enfermedades también un tanto naturales, amado hermano. Si usted ya es viejo y le anda doliendo una rodilla, eso no es ninguna enfermedad del diablo, es un deterioro
deterioro normal de su cuerpo físico. Pero le enseñan eso. Mire, le duele la rodilla, es del diablo. Reprenda, cancele, rechace. Amado hermano, es normal. Ya usted ya es viejo, ya es vieja. Pero le enseñan eso y luego le para que haga un efecto mejor, venga y páctele o siémbrele ahí con $500 o $100 para que reciba sanidad. El hermano anda con la rodilla que no le da y ya ni trabajar puede, y como puede, trabajó algo, hizo un dinerito y esta gente se lo roba. Y decrete que ya está sanado. Y lo decreta y lo hace y lo dice, amado hermano, y nada. La rodilla sigue enferma y el dinero se lo llevaron. Entonces, amado hermano, bendito sea el nombre del Señor. A veces es algo normal y a veces es el Señor tratando en nuestras vidas por una u otra razón. ¿Sí me está poniendo cuidado? Imagínense, amado hermano, si fuera bíblico esto que ellos enseñan de esta manera, entonces Job, cuando estaba siendo, amado hermano, atribulado con tantas situaciones adversas, usted las conoce, amén. Imagínese, amado hermano, entonces Job hubiera empezado a decir: yo declaro sanidad sobre mi vida, yo decreto sanidad sobre mi vida, yo rechazo esta enfermedad sobre mi vida, yo cancelo, yo anulo, yo hago todo esto. Usted encuentra a Job haciendo eso. ¿Sabe qué decía Job? El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor glorificado. Y otra mejor que esa decía: aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Eso qué es, amado hermano? Buscar la voluntad de Dios, dejar que sea la voluntad de Dios. Qué tremendo, amado hermano, poder declarar eso. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Todo lo contrario a lo otro que estamos hablando. ¿Se está entendiendo, hermanitos? Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces, amados hermanos, aleluya, tenemos que tener cuidado nosotros de decir algo que Dios no dijo, y muchas de las veces en su nombre, porque quieren que se diga o que se haga o que se piense algo. Póngame cuidado acá, iglesia, y que sea en el nombre del Señor, pero es ese algo que Dios no dijo. Yo le estoy diciendo lo que la palabra dice, y le estoy diciendo lo que estos dicen, y que es contrario a lo que la palabra dice. Y si es contrario a lo que la palabra dice, eso no lo dijo Dios, porque Él no contradice su palabra. Póngame cuidado, porque estoy avanzando y son varios puntos importantes que si usted y yo los atendemos y los aprendemos, quedamos claros. Amén, iglesia. ¿Qué es esto que se ha metido en las iglesias? De todo esto que acabo de mencionar, que dicen en el nombre del Señor, porque usan el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, y en el nombre, y que Dios no dijo. ¿Qué es eso? ¿Sabe qué es? Le voy a decir qué es. Es un movimiento diabólico que se ha metido en las iglesias evangélicas. Es algo llamado metafísica, que no proviene de Dios, que proviene del mundo, que proviene del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. La metafísica, amado hermano, te lleva a depender de lo que piensas y hablas. Amén. Amado hermano, usted piense positivo y declare y hable positivo. Amén. Entonces, la metafísica, hasta los psicólogos enseñan eso. Pero eso es de afuera, eso es del mundo. La palabra del Señor dice que seamos temerosos a Dios, que es el principio de toda sabiduría. La palabra del Señor enseña que nos humillemos delante de Él. La palabra del Señor enseña, amados hermanos, que esperemos su voluntad. La palabra del Señor enseña que seamos obedientes a Él y humillados delante de Él, y Él hará. Amén. Pero la metafísica enseña, amado hermano, a depender de lo que usted piensa y de lo que usted habla. Y usted y yo no dependemos de lo que usted y yo pensamos o de lo que usted y yo hablamos. Usted y yo dependemos de Dios. De Dios es que dependemos. Si usted y yo estamos caminando hacia la salvación, dependemos de Dios. A menos que usted ande en otra cosa, usted depende de otras cosas. Pero si nosotros estamos agarrados en el Señor, de Dios es que dependemos. Santiago, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 13
al 16. Amén, iglesia. Para que veamos a la luz de las escrituras lo que le acabo de mencionar, que nosotros no dependemos de lo que nosotros decimos, o de lo que nosotros pensamos, o de lo que nosotros queremos. Lo busca, pero me pone cuidado acá. Amén. Nosotros dependemos de Dios. Santiago capítulo 4, ¿ya lo encontró? Versículo 13 al 16. Vamos, lea conmigo. Si están ahí todos, trajeron Biblia. Dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. O sea que andar, amado hermano, con ese tipo de cosas, dice que son jactancias malas y que eso es soberbia. ¿Se está entendiendo, iglesia? ¿Por qué? Porque se hacen planes, amado hermano, sin esperar, sin considerar la voluntad de Dios. Solamente yo pienso, yo decreto, yo declaro. Y todavía dicen en el nombre de Jesús. Dios mío, si estamos aquí, hermanitos, diciendo algo en el nombre de Dios, algo que Dios no ha enseñado. Tiene que poner primero a Dios. Usted tiene que hacer planes para mañana, por si el Señor nos presta vida. Y si el Señor nos presta vida, amados hermanos, es que esos planes se lleven a cabo conforme a su voluntad. Por eso dice aquí: bendito sea el nombre del Señor, en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero estos no dicen si el Señor quiere, estos dicen: yo decreto, yo declaro, yo establezco. ¿Sí me está siguiendo? Y dice que esa jactancia es mal, amados hermanos. Dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Eso es soberbia y es jactancia. Entonces, quienes predican y enseñan ese evangelio, amados hermanos, están en jactancia y en soberbia. Amén. Amados hermanos, si sus declaraciones, si sus decretos, póngame cuidado, amén, para que podamos avanzar. Si no, me atoro y empiezo a repetir para que se le grabe y nos quedamos aquí 3 horas. Pero si pone atención, avanzo. Si sus declaraciones y sus decretos, amado hermano, fueran tan eficaces, fueran tan reales, fueran tan verdaderos, fueran lo que realmente significa un decreto, amado hermano, yo me pregunto y les pregunto: ¿por qué no decretan dejar de pecar? Amén. Si es tan efectivo, si es tan real, si es basado en la Biblia, si es agradable a Dios, que decreten dejar de pecar. Y como es tan efectivo, pues que sean hoy ya perfectos, que ya no pequen. Decretan y declaran para lo que les conviene. Y aunque decretaran dejar de pecar, van a seguir pecando. Que decreten y declaren dejar de pecar, a ver si es cierto que sirve. No sirve. No sirve, porque van a seguir pecando. No sirve su doctrina. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces, amados hermanos, le voy a decir ahora a un par de textos de los que usan ellos como base y como argumento para su doctrina. Hay muchos más, pero no hace falta entrar a todos, porque al final su error sigue siendo el mismo. Son textos fuera de contexto. Le voy a mencionar ahí, escúcheme, amén. Ellos usan, amados hermanos, Proverbios capítulo 18, versículo 21, donde dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Amén. Eso es uno de los textos muy famosos que ellos usan para su teología, para su doctrina errada. Amén. Usan otro, Mateo capítulo 18, versículo 18, que dice:
todo lo que atéis en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Entonces, pues, según ellos, el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Por eso declaran, decretan, y por eso amarran y desamarran y desatan, y se la llevan así, amarrando y desamarrando. Cuando se estudia el contexto de estos versículos, entre otros que usan, ¿sabe a lo que el Señor se refiere con eso, amado hermano? Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Amados hermanos, cuando dicen que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua, póngame cuidado a qué se refiere. Se refiere, amado hermano, que la persona que no conoce a Cristo, que no conoce evangelio, está muerto. Físicamente vive, pero espiritualmente está muerto y va hacia la muerte segunda. Amén. Entonces, si usted y yo vamos y predicamos el evangelio, hablamos de Jesús y hablamos de ese evangelio, allí ellos pueden recobrar vida. ¿Y cómo es que usted y yo vamos a ir a hablar de ese Jesús y de ese evangelio que da vida? Con la lengua. A eso se refiere el texto cuando dice que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Sí, a eso es, amado hermano. Porque si usted y yo vamos y usamos la lengua para eso que es bueno y no para otras cosas, que no voy a mencionar, pero si lo usamos para eso bueno, amado hermano, entonces el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. Amén. Lo mismo, amado hermano, cuando dice todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desatares en la tierra será atado en el cielo, se refiere exactamente a lo mismo. El que no conoce a Cristo, el que no conoce evangelio, está atado por el diablo, está atado por el pecado. Entonces, en el momento que vamos y predicamos de Cristo y del evangelio, amados hermanos, son libres, son desatados. Amén, hermanitos. Y desde el cielo se podía ver que estaban atados en el pecado. Pero cuando vamos y hablamos de la palabra, amado hermano, bendito sea el nombre del Señor, quedan y lo reciben y caminan y se afirman y se convierten, quedan libres. Cuando creen y todo lo demás se da, quedan libres. Entonces ya quedaron, ya se desató en la tierra y quedan también desatados en el cielo, porque su nombre pasó a quedar inscrito en el libro de la vida. ¿Se está entendiendo, hermanitos? Pero si usted y yo también, amados hermanos, no predicamos el evangelio, no hablamos del evangelio como es, el que estaba atado sigue quedando atado. Por eso dice, y lo que atéis seguirá quedando atado. Lo atamos con nuestra falta a veces de acción por ir a predicar, o con nuestro, a veces con nuestro mal testimonio, con nuestro mal ejemplo como cristianos. A eso se refieren esos dos textos entre los demás que usan, amado hermano. A eso se refieren, pero ellos los usan en otra línea, fuera de contexto. ¿Sí me está entendiendo, hermanitos? Porque mire, amado hermano, si fuera así como ellos lo enseñan, amados hermanos, entonces imagínense si fuera así, que hay que desatar y se refiriera a como ellos desatan y como atan y desatan y todo eso. Entonces, amado hermano, cuando Pablo y Silas, allá en el libro de los Hechos, capítulo 16, del versículo 24 al 26, usted encuentra a un Pablo y a un Silas presos y atados. Si estamos aquí, iglesia, si el evangelio se aplicara como ellos lo enseñan, entonces Pablo y Silas ahí hubieran empezado a declarar, a decretar y a decir: yo cancelo y yo desato y yo esto. ¿Sabe qué hicieron ellos? Se pusieron a alabar a Dios. Se pusieron a alabar a Dios y se humillaron delante de Dios, y el Señor obró. Ellos no dijeron, no le dijo Pablo a Silas o Silas a Pablo: pues mira, como dice la Biblia, que todo lo que atemos será atado y lo que desatemos será desatado. Oremos aquí. Y desatamos y desatamos y a lo mejor ahí estuvieran todavía, hermano, tratando de desatar. Y nada que iban a ser desatados, porque eso no es así. Amén, hermanos. El evangelio no aplica de esa forma como estos lo enseñan. ¿Sí se está entendiendo? No es así,
porque contradice el resto del evangelio. Imagínense que fuera así, amado hermano, contradice todo lo que comenzamos a decir, lo que la Biblia dice y lo que ellos dicen y que es contrario. Ahora, si a usted le han enseñado así, hoy es tiempo, amado hermano, de que reflexionemos nosotros y usted y yo nos ubiquemos en la perfecta voluntad de Dios, en su palabra, en su doctrina. Amén, hermanos. Sí, porque a veces nos han mandado chuecos de otra parte. Amén. Pero, amados hermanos, la palabra es clara. Amén. Dice el Evangelio según San Mateo capítulo 6, donde comenzábamos, el versículo 27 dice: ¿quién por más que se afane podrá añadir a su estatura un codo? Amén, hermanitos. Y ahí habla de lo que es añadir a su estatura. Amén. Pero no vamos a entrar a que usted anda en tacones para añadir estatura. No vamos a hablar de eso hoy. No es el tema. Pero entonces, amado hermano, aquí el punto es que dice que quién podrá por más que se afane. O sea, usted puede afanarse, estos pueden afanarse en querer, en anhelar aquello, y en sus afanes de estar con toda esta clase de enseñanza o de doctrina incorrecta. Pero es solo un afán y no van a conseguir nada. Amén, hermanos. Porque dice la Escritura: ¿quién por más que se afane podrá conseguir algo? Cuando la Biblia nos da el camino a poder conseguir lo que el Señor sabe que necesitamos. Ahora, amados hermanos, seguimos bajo el tema cuidado con decir algo que Dios no dijo. Y le estoy hablando de lo que la Biblia dice y de lo que otros enseñan. Pero hay otra área, amado hermano, todavía igual de peligrosa o hasta más: los que profetizan, los que andan profetizando en el nombre del Señor, profecías que el Señor nunca habló. Ese es otro tema, lo vamos a dejar para otro día. Pero también, amado hermano, también acontece, porque también hablan, profetizan algo que Dios no dice. Yo le estoy enseñando en una área, pero esa es otra que también encaja en el tema. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pero que no vamos a entrar ahí para no extendernos. Pero sería lo mismo, hay que tener cuidado con decir algo que Dios no dijo. Cristianos aquí presentes, cristianos alrededor del mundo que nos van a ver, amados hermanos, la pregunta sería, bendito sea el nombre del Señor, aleluya: ¿conocemos al Dios de la Biblia? ¿Conocemos al Dios de la Biblia? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Nos movemos de acuerdo a su voluntad? ¿Nos movemos de acuerdo a su palabra? ¿O andamos en otra cosa? Porque estos que andan en otro evangelio supuestamente son cristianos y andan en todo esto, amados hermanos. Y entendiendo nosotros conforme a la palabra, hoy fuera oportuno hacer la pregunta: cristianos aquí presentes y cristianos alrededor del mundo, ¿conocemos al Dios de la Biblia? ¿Andamos de acuerdo a su voluntad? ¿Andamos de acuerdo a su palabra? ¿O andamos en otra cosa que nos han enseñado o que nosotros pensamos? Amén, hermanitos. O en otra cosa que a nosotros nos conviene. Estos que andan en otra cosa andan detrás de cosas erradas, muchas de las veces por conveniencia. Amén, hermanitos. Y por comodidad y por propósitos vanos, incorrectos, reprobados delante de Dios. Miren, amados hermanos, ya estoy terminando. Los del horno de fuego, Daniel y sus compañeros. ¿Alguien recuerda esa historia? Daniel y sus compañeros, amado hermano, que fueron echados al horno de fuego ardiendo. ¿Acaso usted los encuentra desde que los empezaron a atar y todo? Empezaron ellos a decretar, empezaron ellos a declarar. ¿Sabe qué dijeron, amado hermano? Póngame cuidado. Dijeron ellos: bendito sea el nombre del Señor, el Dios en el que creemos, el Dios al que servimos, Él nos librará. Pero si no, de todas maneras no nos postraremos. Porque la orden era que se postraran a adorar una imagen. Amén. La orden o el propósito era desviarlos de la verdad. Amén. Y ellos, amado hermano, no empezaron con esas cosas. Ellos le dijeron: no hay tema, porque les preguntó: ¿se van a arrodillar y adorar la estatua? ¿Se van a desviar? Pues ok.
Y ellos dijeron: no hay tema de discusión, oh rey. El Dios en el cual nosotros creemos y le servimos, Él nos librará. Y si no, de todas maneras, no nos vamos a postrar. ¿Qué quiere decir, amado hermano? Que usted y yo tenemos que ser prudentes. Amén. Tenemos que creer en Dios y tener la confianza en Él, pero no volarnos a un extremo de esto que estamos hablando, de los que andan en otro evangelio. Tenemos que creer y confiar en Dios, pero siempre tener claro que va a ser su voluntad. Cuando ellos le dicen: y si no, es como decir: creemos en Él, confiamos en Él y tiene el poder para librarnos. Sí. Está usted en una situación, usted crea y confía en Dios que Dios lo puede sacar, pero el Señor no está obligado. Va a ser su voluntad. Lo mismo daban a entender ellos: nos van a echar ahí, el Señor nos puede librar, pero si no nos librase por una u otra razón, porque ya sea el fin, ya a lo mejor iba a ser ya el fin de ellos, el Señor ya no los iba a librar. Amén, hermanos. Un hermano que era conocido y cayó en una enfermedad, pero desafortunadamente estaban en este evangelio, amados hermanos. No voy a decir el nombre, pero estaban en este evangelio erróneo, bendito sea el nombre del Señor. Le declararon y le decretaron sanidad por muchas partes. Amén, hermanitos. Y al final de cuentas el Señor ya había terminado con él. Él se murió. Y toda la gente, amado hermano, que fue ilusionada con todo eso, quedan lastimados, quedan heridos, quedan confundidos, porque supuestos hombres de Dios y en el nombre de Dios fue que declararon y decretaron sanidad, cuando tiene que usarse la prudencia. El Señor tiene el poder y si Él quiere, Él puede, Él lo hará, pero y si no, hágase su voluntad. ¿Se está entendiendo? Mateo capítulo 26, versículo 42. Cuando esté ahí, dígame amén. Mateo, ¿qué? Gloria a Dios. Mateo 26, 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir, amados hermanos? ¿Estos locos que andan en otra cosa, declarando, decretando y en otro evangelio? ¿O Jesús? ¿Y qué dijo Jesús? Yo declaro y establezco y renuncio y rechazo esta copa. Padre, esto no va a ser fácil en su naturaleza humana y es dolorosísimo, lo peor que puede pasar a un ser humano. Le sobrevenía: Padre, si es preciso que pase de mí esta copa y no la beba, pero hágase tu voluntad. Él es nuestro ejemplo, amados hermanos. ¿Qué nos enseña toda esta enseñanza, todo este tema, amados hermanos? Que se ha alcanzado madurez, que se ha madurado espiritualmente, amados hermanos, cuando buscamos y pedimos su voluntad. Amén. Cuando se anda en otra cosa, amado hermano, se anda errado, se anda perdido, se anda inmaduro, se anda desviado. Conforme a todo esto que hemos aprendido, y usted y yo, amados hermanos, entendemos, bendito sea el nombre del Señor, que se ha alcanzado madurez espiritual cuando somos capaces de decir: Señor, creo en ti, que tú puedes, si tú quieres, y si es preciso y es tu voluntad, sáname, ayúdame con este problema, con aquel, con lo otro, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Amén, hermanos. Y usted y yo sometidos y sujetados al Señor, porque a través de eso, amado hermano, la voluntad de Dios para con nosotros es agradable y perfecta. Dice el libro de Romanos, si bien me recuerdo, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta cuando usted y yo estamos sometidos y sujetados y humillados delante de Él. Amado hermano, cuando usted y yo entendemos esto, hasta vivimos más tranquilos. Porque ahí es donde podemos, amados hermanos, dejar todo, dejar aquello que sea conforme a la voluntad de Dios y vamos a descansar. ¿Se entiende, hermanitos?
vamos a poder descansar más tranquilos. Amén. Entonces, amado hermano, así es como usted y yo debemos de entender estas cosas para poder glorificar y exaltar el nombre de Dios, para poder honrar su palabra y su evangelio como es verdad y no en otra cosa. Porque Cristo viene y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie. Porque de Dios dependemos usted y yo. Por eso nuestra finalidad y todo debe ser: Señor, hágase tu voluntad. Yo hago mi parte, me someto, me sujeto, me humillo delante de ti, y hágase tu voluntad. Te obedezco y hágase tu voluntad. Que la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Hay que escudriñar la palabra, porque en la palabra está la verdad, en la palabra está la vida eterna. El predicador ha terminado el mensaje de Dios para tu vida. Es el momento oportuno para que recibas a Jesús en tu corazón. Haz esta oración de fe. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Gracias por morir en la cruz por mí y resucitar de los muertos para darme vida eterna. Te invito a entrar a mi corazón y rindo mi vida a ti para que seas mi Señor y Salvador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar y así perdonar todos mis pecados. Toma el control de mi vida. Amén. Ahora que eres un hijo de Dios, te invitamos a congregarte para que tu vida espiritual crezca. Puedes visitarnos en Iglesia Cristiana Pentecostés Cristo es el Camino, en el 7505 Harrison Road, Everett, Washington 98203. Una iglesia comprometida con la expansión del Evangelio hasta que Cristo venga.